día de hoy vamos a empezar a estudiar un nuevo tema. Estábamos hablando de la humanidad y hoy vamos a hacer un cambio. Seguimos con el mismo propósito de ver lo que Dios ha ordenado, preparado. Perdón. ¿Ahí? No me había acomodado bien el micrófono. Vamos a seguir con el objetivo de llegar a encontrar bíblicamente lo que un hombre debe ser, lo que una mujer debe de ser y las cosas que desde ahí parten como responsabilidades para todos nosotros. Y dijimos que íbamos a hacer el esfuerzo por irnos a las bases, a lo más esencial. Y por eso es que nos hemos ido con detalle viendo lo más fundamental que debemos comprender. Hasta el domingo pasado estuvimos estudiando el tema de la humanidad, ¿verdad? Y vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 temas distintos. 12 temas distintos. Primero empezamos con el cuerpo y alma, ¿verdad? Definiendo qué es un ser humano en términos bíblicos. Después hablamos del alma, la parte inmaterial que hay en todos nosotros. ¿Y cuál es la distinción entre cuerpo y alma? De ahí nos pasamos al estado intermedio. ¿Qué sucede cuando morimos, verdad? Después hablamos del el tema hombre y mujer y vimos el diseño específico de parte de Dios de lo que es un hombre naturalmente hablando, no lo que debe de ser, lo que es un hombre naturalmente hablando y lo que es una mujer. Y abordamos el tema de la ideología de género, ¿verdad? Y el problema de que muchos cristianos están adoptando la ideología de género, incluso la están tratando de meter en la enseñanza bíblica, asegurando que aún la Biblia afirma ese tipo de cosas y demostramos con toda claridad que ese concepto no es bíblico. Después hablamos de la naturaleza humana y concluimos que todos somos malos, ¿verdad? Todos nacimos separados de Dios, por consecuencia tenemos el potencial de hacer el mal, ¿verdad? No todos de la misma manera, pero todos somos malos. De ahí hablamos el tema de la depravación total. Dijimos que todos los cristianos aceptamos que somos pecadores, pero no todos tenemos la misma postura. Algunos dicen que la influencia del pecado en nuestras vidas es parcial. Hay ciertas lagunas o islas de justicia en nosotros. Y la otra postura es que somos totalmente afectados por el pecado, que es el concepto de depravación total. Y vimos bíblicamente toda la evidencia que indica que no hay una sola área en nuestro ser que no haya sido afectado por el pecado. De ahí pasamos al libre albedrío, ¿verdad? Y lo vimos en 5 temas. En el primer tema analizamos brevemente qué es el libre albedrío, pero nos pusimos a responder la pregunta de si soy malo porque hago cosas buenas. Respondimos porque tienes la libertad y la capacidad natural de hacerlo. Recuerden que hicimos distinción entre la capacidad natural y la capacidad moral, ¿verdad? Entonces dijimos, si eres malo porque haces cosas buenas, porque tienes libertad para hacer lo que deseas hacer y la capacidad natural de hacerlo, es decir, nada te impide hacer lo bueno. En la segunda parte nos enfocamos en la pregunta de si soy malo de nacimiento, ¿tengo la capacidad de elegir lo que quiero hacer? Y bíblicamente respondimos, si tienes la capacidad de elegir lo que tú quieras y siempre eliges lo que más deseas. Y ese es nuestro problema, que nuestros deseos son por las cosas del mundo, por los placeres, por lo que a nosotros nos parece bien y no por lo que verdaderamente es el bien. Después, en la siguiente parte hicimos esta pregunta, si Dios me hizo malvado, ¿por qué me culpa? Y la respuesta directa es porque la justicia de Dios debe ser satisfecha. Dijimos que Dios es justo, ama la justicia y hace justicia. Y si tú pecas libremente, lo correcto es que seas condenado. Dado que pecaste por tu propia decisión, mereces la condenación. En la siguiente parte, cuarta parte, dijimos, nos enfocamos a estudiar esta pregunta. ¿Condenará Dios a aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Y supusimos esta situación hipotética de una isla, no una isla, una jungla, ¿verdad? Donde nadie ha entrado y hay una tribu que nadie ha alcanzado. Llega el día del juicio, ellos van a ser juzgados. La pregunta es, ¿Dios los condenará si nunca escucharon del Evangelio? Y respondimos sí, debido a la ley natural, ¿verdad? Que Dios puso en la conciencia de todo ser humano la capacidad de discernir entre el bien y el mal en un sentido muy general. Así que nadie peca inocentemente. Todos cuando pecamos sabemos que hemos hecho algo malo y de ahí nos hicimos la pregunta, si aún los que nunca escucharon el Evangelio van a ser condenados por la ley natural, entonces ¿cómo es que algunos se salvan? Dijimos por la elección soberana de Dios. Y luego en la quinta y última parte dijimos,
Dado que los que han sido elegidos, dice la Biblia, fueron predestinados, la pregunta es, si ya estoy predestinado, ¿decido libremente o no? Y lo que respondimos es que Dios ha ordenado todas las cosas, sin embargo, decidimos con libertad y dijimos que esto es un misterio, ¿verdad? No soy totalmente libre, ¿verdad? Y la Biblia asegura que estamos predestinados. Hay cosas que ya han sido determinadas. Y la Biblia no nos da información sobre cómo esto se lleva a cabo, de manera que decimos que es un misterio. No una contradicción, sino un misterio. Hablamos de la doble predestinación, ¿verdad? Dios ha predestinado para salvar y predestinado para reprobar o condenar. Pero dijimos que la doble predestinación no es simétrica, porque cuando Dios predestina para salvar, Él participa activamente en las personas que salva. Y cuando predestina para reprobar o destrucción o perdición, Él participa pasivamente, es decir, permite que hagan la maldad que ellos quieren hacer. Y con esta última parte cerramos el tema del libre albedrío. Y lo que hemos venido diciendo es que todo ser humano es malo, merece la condenación porque es responsable de su propio pecado, porque libremente decidió pecar, por lo tanto debe ser condenado, ¿verdad? Pero Dios eligió y predestinó a algunos, según su soberana voluntad, para recibir misericordia y gracia en lugar de justicia. De manera que hemos demostrado bíblicamente que la salvación no depende de ninguno de nosotros. Ni haces nada para conseguirla u obtenerla, ni haces nada para sostenerla. Es Dios quien ha decidido salvarte y te declaró inocente, ¿verdad? Por medio de los sacrificios, el sacrificio y la la obediencia de Cristo. Y dijimos y lo vimos que Dios lo hizo así para gloria de su nombre, no por obras, sino por gracia, ¿verdad? Ahora, hasta ahí, debemos tener claro el problema de la humanidad. Y todos estos temas lo que hacen es describirnos el mundo en el que vivimos. ¿Qué tipo de personas nos rodea? ¿Qué tipo de personas somos? Pero, puesto que estoy hablando a los cristianos, ¿verdad? Mínimo en su mayoría. Y nosotros decimos, como la Biblia enseña, ya no soy del mundo, soy un hijo de Dios, pero muchos no hemos entendido, me parece, plenamente lo que la Biblia dice al respecto. Y de ahí surgen muchísimas confusiones sobre qué debo de hacer. Tristemente ves cristianos tratando de parecerse cada vez al mundo, tratando de poner en la iglesia o introducir en la iglesia cosas que el mundo hace. Tratan de volverse como el mundo para que el mundo los acepte. Y se vuelve algo irónico, porque la Biblia dice que los santos, del griego agios, apartados del mundo, separados por Dios, no son como el mundo. Precisamente la definición de palabra santo explica que no somos del mundo. Entonces, ¿por qué hay cristianos viviendo como el mundo vive? Y no estoy hablando de que van a trabajar o que tienen familia, no, sino basados en sus placeres, en sus deleites, o basados en su propio criterio de lo que es bueno y lo que es malo. Los cristianos que dicen, para mí lo veo bien, pero no usan la Biblia para determinar si lo que van a hacer es correcto o no, sino cómo se sienten, cómo lo ven, cómo piensan algunas amistades, o qué se usa o qué se hace normalmente en esos casos. Y para ellos parece que les resulta suficiente con que estén convencidos de que, según su perspectiva, no hay nada malo. Pero eso nos lleva a muchísimos problemas, ¿verdad? Entonces, si partimos de todo el problema de la humanidad y nosotros decimos que no somos del mundo, lo decimos basándonos en lo que la Escritura enseña, que somos una nueva creación. Y el ser nueva creación tiene muchísimas implicaciones. Y el día de hoy vamos a estar hablando del tema la nueva humanidad, haciendo una distinción clara entre humanidad y todo lo que ya vimos que la humanidad es en su naturaleza y en cuanto a su capacidad de decidir. Ahora vamos a estar hablando de nueva humanidad, para entender qué es lo que Dios hizo para salvar a los que eligió y predestinó para salvación. Y por consecuencia, vamos a empezar a estudiar y analizar lo que nosotros debiésemos estar haciendo. Es decir, el propósito de esta serie de temas que vamos a empezar a ver es darnos una clara referencia como una brújula. Es decir, esto es lo que debemos de hacer. Y que tú, cualquier cosa que hagas,
la compares contra ese debe ser. Porque me he encontrado con esta dificultad. Cuando le digo a las personas, piensa en la Biblia para tomar decisiones, las personas llegan a la conclusión de que tienen que encontrar un versículo que diga lo que deben de hacer. Y eso no es así. Hay muchas cosas que tú vas a decidir en las cuales no vas a encontrar un versículo que te diga qué hacer, ¿verdad? Uno dicen, es que no me sé toda la Biblia. No es que tampoco se trata de que te la sepas toda. Yo tampoco me la sé toda, ¿verdad? Se trata de que entiendas lo que la Biblia comunica como el deber ser y partas de allí para filtrar todas las decisiones que tomas y determinar si tu comportamiento o la decisión que vas a tomar es agradable o no a los ojos de Dios. Para eso se requiere comprenderlo. Así que vamos a empezar a analizar este tema y antes de ir a la Escritura vamos a orar así como estamos. Por favor, Señor, nos ponemos en tus manos una vez más. Sabemos que todo está bajo tu control, pero conscientemente te rogamos, Señor, que este tiempo sea de provecho y de edificación, que puedas enseñarnos a través de tu palabra, que podamos comprender, Señor, los misterios que tú mismo dijiste en tu Escritura que estuvieron ocultos por los siglos, pero que tú has decidido revelárselos a quien te place. Te rogamos, Señor, como hijos tuyos, como personas en las que mora el Espíritu Santo, que nos muestre, Señor, lo que has escrito, que nos permitas entenderlo, comprenderlo y aplicarlo a nuestras vidas, Señor, para gloria de tu nombre. Es lo que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a la Escritura. Y me parece que lo más básico y fundamental que tenemos que entender para hablar de cómo Dios ha decidido salvar a los que eligió y predestinó, tiene que ver con entender el concepto del reino de Dios. Muchas veces no hablamos del reino de Dios como tal. Sabemos que no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos a Dios. Pero me parece que se nos dificulta ver el reino de Dios en todo el relato bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, y entender en qué parte embonas tú. Y resulta muy interesante que si vamos a Marcos capítulo 1, Marcos, el Evangelio según San Marcos, nos explica que lo primero que Jesús predicó al iniciar su ministerio fue sobre el reino de Dios. Marcos 1, 12 al 15. Reina Valera 60, por favor. Marcos 1, 12 al 15. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Sabemos que Jesús fue bautizado y luego fue por el Espíritu llevado al desierto para que fuera tentado. Después de que terminó el periodo de 40 días y 40 noches en el desierto, empezó formalmente su ministerio. Y lo primero que predicó fue, dice literalmente, el Evangelio del reino de Dios. Fíjate, es lo primero que Jesús eligió decirle a la gente. El Evangelio del reino de Dios. La palabra Evangelio, Evangelion, es buena noticia. La buena noticia del reino de Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a lo que nos dice Mateo, capítulo 4, versículo 17, sobre exactamente esto mismo. Mateo 4, 17 dice, desde entonces comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El contexto es idéntico. Mateo nos está diciendo lo que sucedió después de que Jesús fue tentado en el desierto. Y aquí cambia una palabra, ¿verdad? En lugar de hablar del reino de Dios, Mateo registra que Jesús dijo el reino de los cielos. Y vas a encontrar eso en los evangelios. Jesús, de forma intercambiable, hablaba del reino de Dios o del reino de los cielos como equivalentes, ¿verdad? Es lo mismo hablar del reino de Dios y del reino de los cielos, pero hay que entender la distinción. Y me parece que al entender la distinción vamos a poder comprender mejor qué es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, cuando habla de reino, aquí la palabra griega basileia se traduce según la concordancia Strong así: reino, soberanía, autoridad, gobierno, especialmente de Dios, tanto en el mundo como en el corazón de los hombres, de ahí reino en un sentido concreto. El diccionario Hebb lo traduce así: es correctamente reino, el reino en el que un rey gobierna soberanamente. Dice, se refiere especialmente al gobierno de Cristo en los corazones de los creyentes, que es una regla de que un día será universal en la tierra física en el milenio. Y aquí están yendo más allá de lo que la palabra
significa, ¿verdad? Y está tratando de darnos una explicación de lo que es el reino. Y nos habla de los corazones de los hombres. Pero la palabra reino en sí mismo es el lugar o el territorio o el ámbito donde un rey gobierna soberanamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Hay una buena noticia. El reino de Dios ha venido. O sea, que el reino de Dios no estaba allí, ¿verdad? Vino. ¿Qué significa eso? ¿No dijimos que Dios gobierna soberanamente todo el universo? Sí. Nada escapa a su control. Dios ha ordenado cada una de las cosas que han de suceder en este universo desde el principio del tiempo hasta la eternidad. Sin embargo, la Biblia afirma que el reino de Dios vino, de manera que no estaba aquí. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Que puede ser confuso. Entonces, ¿cómo? Entonces Dios no gobierna en todas partes. Quizás gobierna aquí, pero allá no. Entonces no sabe lo que pasa allá. Y ese es el concepto que muchos cristianos tienen de lo que pasa en el mundo. Se imaginan que hay una lucha entre Dios y el diablo. Y que están luchando a ver quién gana más almas. Y que el diablo le echa muchas ganas. Y que muchos se pierden porque los cristianos no predican el evangelio. Y que cada alma a la que tú no le predicas se va al infierno por tu culpa. Que Jesús nada más se le queda viendo a las pobres almas que van al infierno y le dice, no, aquí estoy, toco la puerta, ábreme, ábreme, y se cae al infierno. Y el que sigue, no, mírame, aquí estoy, Hernán, háblale. Y Hernán en otros asuntos, dice, Hernán, si le hubieras hablado, lo pude haber salvado. Ese es el concepto que muchísimos cristianos tienen en su mente cuando vemos este tipo de cosas. Si el reino de Dios no está aquí, ¿en el reino de quién estamos? ¿No dijo Jesús que Satanás era el príncipe de este mundo? Entonces dice, ok, entonces es un reino contra el otro. El reino de Satanás contra el reino de Dios y están luchando y es una lucha constante. Y nosotros tenemos que ir a derrotar a los demonios y luchar y ya te perdiste totalmente. Suena cristiano, suena bíblico, pero no es correcto, bíblicamente hablando. Así que de ahí vienen muchísimos problemas a la hora en que los cristianos tratan de vivir la vida cristiana. Por ejemplo, tratando de decir, bueno, si nuestro objetivo es evitar que las almas caigan al infierno y Jesús o Dios está limitado a que hagamos nuestro trabajo, pues entonces hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que las personas oigan de Dios, de manera que podamos librar nuestras cabezas. Porque si rechazan el evangelio, que no sea porque no se lo prediqué, sino porque Él lo rechazó. Entonces están dispuestos a hacer lo que sea con tal de que las personas oigan del evangelio, como tratar de poner prácticas del mundo en la iglesia para que cuando los cristianos vengan no se sientan incómodos. Quieren que sea un ambiente en el que ellos se sientan en ambiente. Así que algunos meten show de luces, música cada vez más secular, aunque con letra cristiana, a veces son copias descaradas de música del mundo con la letra modificada para traerlos al reino de Dios. Es más, algunos hasta me he enterado que están metiendo el concepto de que la iglesia sea una especie de bar. Un bar, donde la gente venga al bar pero oiga de Dios y hacen una mezcla entre una iglesia y un bar para que la gente venga. ¿De dónde te sacaste esas ideas? Bueno, es que estamos en una lucha y todo se vale. No me vas a decir que la Biblia prohíbe que haga eso. O no, claro que la Biblia no prohíbe que hagas eso. Pero no estás entendiendo lo que significa el reino de Dios y por qué la distinción del reino de Dios y el reino de los cielos. Así que es fundamental que los cristianos entendamos con toda claridad qué significa las palabras que Jesús eligió para predicar al hablar que el reino de los cielos se ha acercado. Así que vamos a Marcos 1, versículo 1 al 3, lo que Marcos eligió para empezar a redactar el Evangelio. Marcos 1, versículo 1 al 3, dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió, como está escrito en el profeta Isaías, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Ahora aquí hay una confusión que normalmente nos puede hacer caer, ¿verdad? Cuando alguien dice, oye,
Pero lo que él dice en el versículo 2, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, no lo dijo Isaías, sino que está en Malaquías. Pero lo que sí dijo Isaías es el versículo 3. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Bueno, hay que aclarar que en aquellos tiempos no se exigía una precisión exacta al citar la escritura, pero si se citaba a un profeta con que se dijera parte de lo que el profeta había dicho, dado que aún no estaba dividida en capítulos y versículos, era suficiente. Así que con las reglas de aquel entonces, el hecho de que la última parte, el versículo 3, sea del profeta Isaías, es suficiente. Pero aquí lo interesante es ver que Marcos decide que la forma de explicar qué está haciendo Jesús aquí o cuál es el Evangelio de Cristo tiene que ver con dos profecías del Antiguo Testamento. La primera de ellas está en Malaquías 3:1. Dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quienes ustedes se complacen. Y la parte importante de esta profecía es que vendrá a su templo el Señor. Tiene que haber un mensajero antes, ¿verdad? Pero vendrá a su templo el Señor. Y luego, la siguiente profecía citada, que es la de Isaías, está en Isaías 40, versículo 1 al 5. Dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Así que Marcos, con estas dos profecías, dice, aunque me parece que el orden debería ser al revés, primero Isaías y luego Malaquías, es preparar en el desierto un camino para el Señor, porque el Señor vendrá a su templo. ¿Me explico? Y eso es lo que Marcos dice, eso es el principio del Evangelio. Dices, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? Sobre todo como con el Evangelio que muchos cristianos quieren conocer. Una vida donde todo va a ser mejor, donde ya no te vas a enfermar, donde todo va a ser prosperidad. Y dices, a ver, el Evangelio se trata de mí y lo que Dios me va a dar. Pero según Marcos, no se trata de nadie en particular, excepto de la profecía específica de que Dios vendría a su templo y que mandaría primero un mensajero, que es Juan el Bautista. Así que fíjate, la esencia tiene que ver con Dios viniendo a la tierra, ¿verdad? Y Jesús lo primero que predicó es el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Aquí hay una conexión directa, ¿verdad? Fíjate el enfoque. Estamos en el mismo capítulo 1 de Marcos. Marcos es el que nos dijo, ¿verdad? Que Jesús lo primero que habló fue el reino de Dios. Y lo primero que usan para explicarnos el Evangelio de Jesucristo es la profecía de que Dios vendría. Así que la venida de Dios está conectada con el reino de Dios. Si viene Dios, viene su reino. Y Juan el Bautista era el mensajero que prepararía el camino, ¿verdad? Ahora, cualquiera en Jerusalén en aquel entonces comprendería sin problema esto. Pero ¿qué me dices de un gentil? Alguien que no conoce absolutamente nada del Dios de los israelitas ni la historia de los israelitas. Y para predicar el Evangelio le dices algo así. Bueno, pues que Dios vendría a su templo, ¿verdad? Y enviaría a su mensajero. Es lo que estaba profetizado. Un gentil diría, ¿y eso qué, verdad? ¿Dónde está la buena noticia ahí? No sé de qué me hablas. No lo puedo comprender. Y eso es lo que nos pasa a muchos cristianos. Para empezar, no tenemos el contexto de lo que es la historia de los israelitas. Y este tipo de versículos, cuando los leemos, ¿quién sabe? Dicen, yo lo creo, amén. ¿Quién sabe qué significa? ¿Quién sabe qué me quiere decir? Pero yo lo creo. Y digo, está bien, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de que profundices. Así que vamos a dar un recorrido por la Biblia, que obviamente no puedo ir puntualmente en todos los versículos que habría que mencionar, porque nos extenderíamos mucho tiempo aquí y no quiero ahorita empezar ya a generar partes de un mismo tema. Quiero ir, o es el objetivo el día de hoy,
dan un panorama completo de lo que es el reino de Dios, y conforme vayamos avanzando ir haciendo enfoques en los puntos específicos, ¿verdad? Que eso implica. Así que hay muchos versículos que obviamente debería de mencionar, pero por cuestión de tiempo no los voy a mencionar. Pero conforme vayamos avanzando, vamos a ir profundizando en esos temas, ¿ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio de poner en claro para un gentil, para alguien que no conoce de la historia de los israelitas, alguien que no conoce en términos generales el Antiguo Testamento, que es algo que los cristianos consideran que ni siquiera es necesario leer, ¿verdad? ¿El Antiguo Testamento? Ay, no, yo el Nuevo. Dices, bueno, pero si quitas el Viejo Testamento, no vas a poder explicar el Nuevo. Porque para entender lo que pasa en el Nuevo Testamento, hay que comprender lo que pasó en el Antiguo Testamento. ¿Me explico? Entonces, el reino de Dios. ¿Qué encontramos en la Biblia sobre el reino de Dios? ¿Y cómo es que Jesús habla de la buena noticia del reino de Dios? ¿Cómo es que eso es una buena noticia? Y la primera referencia explícita del reino de Dios la encontramos en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Reina Valera 60, por favor. Génesis 2, versículo 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué tiene que ver el día de reposo con el reino de Dios? Todo tiene que ver. Lo he explicado anteriormente, no sé si todos recuerden, pero sé que hay muchos que están con nosotros por primera vez o que nos están siguiendo en línea y tienen poco tiempo, así que lo voy a explicar de nuevo. Cuando Dios reposó, muchos tratan de entender esa palabra en el sentido actual. Cuando tú reposas o descansas, no haces nada, ¿verdad? O te pones a ver la tele o a checar el teléfono, pero no haces nada. Y aún así, cuando los cristianos ven la palabra de reposo, consideran que es un día en el que debes descansar. Y los judíos de aquel entonces, contemporáneos a Jesús, llegaron a la misma conclusión, que el reposo tiene que ver con un cese de actividades, con trabajo físico que no se debe de hacer. Ahora, los judíos se permitían excepciones, ¿verdad? Pero la norma es, no puedes hacer trabajo físico. Pero eso es un error, y Jesús se los dice, ¿verdad?, directamente. Y los cristianos debemos entender lo que el reposo consiste, porque cuando dice que después, bueno, en el séptimo día reposó de toda la obra que había hecho. ¿Qué es toda la obra que había hecho? Pues toda la creación. Pero ¿cómo se resume? Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Los cielos y la tierra. Ahora vamos a Juan 5, 16, 18. Porque yo hace muchos años pensaba, ok, Dios reposó el séptimo día porque ya no creó nada, ya no hizo ninguna otra creación. Todo lo que creó quedó hecho en los primeros 6 días y en el séptimo dejó de crear. Pero eso genera un problema, sobre todo cuando vimos el tema de la humanidad. Decimos, ¿cuándo se forma un nuevo ser humano? Dijimos, en la concepción, ¿verdad? Cuando cuerpo y alma se unen. Y eso sucede al momento en que el óvulo es fecundado. Ahora dijimos, ¿crea Dios ahí a un nuevo ser humano, o sea, cuerpo y alma? Dijimos, sí. Entonces Dios sigue creando a cada persona que están haciendo. En este instante están haciendo muchísimas personas en todo el mundo y Dios sigue creando. Entonces, ¿qué significa que en el séptimo día reposó? Vamos a Juan 5, 16 al 18, porque acusan a Jesús de quebrantar el día de reposo. Juan 5, 16 al 18. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con el que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús le dice, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Y los judíos se escandalizan, porque se supone que en reposo no debes de trabajar. ¿Por qué? Porque Dios reposó de la obra que había hecho. Pero entonces claramente por las palabras de Jesús se interpreta mal el reposo como simplemente un cese de trabajo, ¿verdad? Porque si Dios sigue trabajando en día de reposo y Jesús también trabaja en día de reposo, reposar no necesariamente tiene que ver con trabajar, ¿verdad?
Ahora, ellos consideraban que si una persona en día de reposo hacía un esfuerzo físico de ciertas magnitudes, como caminar ciertas distancias, que se metían en problemas serios. O sea, ¿qué se considera un trabajo, verdad? Imagínate que es día de reposo y me levanté de la cama y tengo que caminar a la cocina. ¿Eso es trabajo? ¿Es un esfuerzo físico? Bueno, pero ¿qué tal si voy a visitar a mi familiar que está a un viaje de 2 horas? ¿Eso ya es un trabajo o no? ¿Cuánta distancia debe ser considerada trabajo y cuánta no? Así que ellos empezaron a tratar de poner sus reglas. ¿Qué tipo de viajes podías hacer? ¿Qué cosas no? ¿Qué tipo de actividades eran permitidas y no? Porque trataron de distinguir cuándo es trabajo y cuándo no, y se metieron en muchos problemas. Y cuando Jesús les dice, mi padre trabaja y yo también trabajo, pues imagínate el problema, ¿verdad? Así que necesitamos ir al contexto. ¿Qué se entiende por reposo? Vamos a Salmos 132, versículos 7 y 8. Salmos 132, versículos 7 y 8 dice, vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa. Fíjate, ven a tu lugar de reposo. Ahora, versículo 13 al 16, el mismo Salmo. Dice, el Señor ha escogido a Sión. Su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. Bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. Así que conectamos estos versículos, donde dice que Dios reposa, ¿verdad? Ven a tu lugar de reposo. En el versículo 13 nos dice que su deseo es hacer de este monte su morada. Versículo 14, este será para siempre mi lugar de reposo. Ahora dice, ahí pondré mi trono, porque así lo deseo. El lugar donde Dios reposa es donde está su trono. ¿Me explico? Y luego dice el versículo 15, bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con el lugar donde Dios establece su trono? Empieza a experimentar lo bueno, el bien, ¿verdad? Pero ha decidido hacer de su morada el lugar de reposo, donde pone su trono, ¿verdad? Así que reposar no tiene nada que ver con dejar de trabajar. Claro que dejar de trabajar en ciertas cosas tiene que ver con el reposo, pero no es la esencia del reposo. El reposo, hablando de Dios, es gobierno. Ahora, cuando estamos estudiando Génesis, ¿verdad? Y nos dice que Dios reposó en el día séptimo, ¿qué fue lo que sucedió? Dios estableció su trono en el día séptimo. Así que sí trabajó, ¿verdad? En ese sentido. Establece su trono. Él tiene control sobre todas las cosas. El reposo de Dios, su lugar de reposo está asociado con el lugar donde Él gobierna soberanamente, ¿verdad? Y donde está el trono de Dios es el reino de Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando Dios reposa, decimos Dios reina, gobierna. En un sentido literal, tiene bajo control todas las cosas en una forma física, práctica. Ahora notemos que Jesús, cuando sus discípulos le pidieron que los enseñara a orar, nos dijo que hay una separación, es decir, Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra, ¿verdad? Mira, vamos a Lucas 11, versículo 2, Reina Valera 60, por favor. Lucas 11, 2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Jesús nos enseña 2 planos. El plano donde Dios está, que son los cielos, y el plano donde nosotros estamos, que son la tierra. El plano celestial o espiritual y el plano terrenal. ¿Dónde está el Padre? En el plano espiritual. ¿Dónde está su reino? En el plano espiritual. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Cuando piden, díganle, venga tu reino.
Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces aquí hay una información muy importante, porque en el cielo Dios gobierna y en la tierra no. El reino de Dios está en el cielo, en la tierra no. Y Jesús dice, cuando ores, dile a Dios, Padre, trae tu reino. ¿Me explico? Pero en Génesis, ¿existía esta separación? ¿Existía un lugar donde mora Dios y un lugar donde moran los hombres? No, era exactamente el mismo lugar, ¿verdad? Ahorita decimos, ¿qué hay en el cielo? Así a grandes rasgos, ¿qué es lo más notorio? ¿Qué hay en el cielo? Apocalipsis 4, versículo 1 y 2. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes, con sonido como de trompeta, me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono. Vi un trono en el cielo. Las palabras de Jesús, venga tu reino, para que se haga tu voluntad así en el cielo, así en la tierra como en el cielo. En el cielo está el trono de Dios. Donde está el trono de Dios es donde Dios reposa. Y donde está Dios reposando, Él gobierna. Y Jesús nos enseña, el gobierno literal de Dios no está aquí en la tierra, está en el cielo. Y hay que rogarle que venga. ¿Qué es lo primero que Jesús empezó a predicar? El reino de los cielos se ha acercado. Dice, bueno, ok, empezamos a atar cabos porque es una buena noticia. Porque donde Dios gobierna, no existe el mal. Donde Dios gobierna, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay dolor, no hay separación, no hay temor, etcétera, etcétera. Entonces, en Génesis, cuando dice la Escritura que Dios creó los cielos y la tierra, ¿existía esta separación entre el plano espiritual y el plano terrenal? No, no existía. Ahora, ¿qué significa que el reino de Dios viene? Hay que entender que hubo una separación y que la buena noticia del reino viniendo tiene que ver con el proceso de restauración de las cosas. Pero voy a tratar de explicarlo con mis garabatos. ¿Me ayudan, por favor? Va a ser importante, yo sé que hasta ahorita puede ser claro, el reino de Dios o el plano celestial o espiritual y el plano terrenal, pero lo que quiero es que vayamos entendiendo cómo se conecta para nosotros. Mira. Vamos a ver. Me dicen cuando se vea. Lo que Jesús enseñó en el Padre Nuestro es que... no, me equivoqué. Se supone que son círculos, ¿eh? Uno de ellos es el cielo y el otro es la tierra. En el cielo, aquí, está el trono de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿quién reina? Satanás. La Escritura dice que él es el príncipe de este mundo. Y ahorita les doy el versículo. Pablo dice que todo el mundo está bajo el maligno. Ok. Jesús nos dice que roguemos que el reino de Dios venga a la tierra, ¿verdad? Ahora, esta es la situación actual. El plano espiritual y el plano terrenal. ¿Cómo era en Edén, en el Génesis capítulo 1 y capítulo 2? Déjame tratar de plasmarlo. Si nos vamos a ese momento, tendríamos que hacer esto.
y poner así, cielo y tierra, junto. Ahora, ¿qué clase de seres están en el plano espiritual? Ángeles, querubines, serafines, demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, Satanás, etcétera, etcétera. Ok. El plano espiritual es inaccesible para nosotros. El plano terrenal es donde nosotros estamos, ¿verdad? Si al principio creó Dios los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día, es que su trono está en los cielos y en la tierra, ¿verdad? No nada más en los cielos como Jesús nos enseña, sino que estaban en el cielo y en la tierra. Gobierna sobre todas las cosas, tanto en el plano celestial o espiritual como en el plano terrenal. No existe lo malo, ¿verdad? Ahora, vamos a quedarnos aquí y regresemos a la escritura. Vamos a Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Qué significa esto? Dios delega la autoridad de reinar en el plano terrenal a Adán y Eva, y con ellos a toda la raza humana. No está definiendo un príncipe de los humanos, no. Está entregando el reino a los humanos, que están todos representados en Adán y su esposa Eva, porque de ahí vienen, ¿verdad? Entonces les entrega a ellos el reino. ¿Dios está en control absoluto? Sí. En el plano espiritual, Dios reina, pero en el plano terrenal, delega el reino a los humanos, ¿verdad? Sabemos qué pasó con los humanos, ¿verdad? Se aliaron con Satanás. Satanás pone en duda las intenciones de Dios. Adán y Eva deciden confiar en Satanás y dicen, en pocas palabras, no queremos gobernar con una autoridad que viene de Dios. Queremos nuestra propia autoridad. No queremos gobernar con las reglas de Dios. Pondremos nuestras propias reglas. Nosotros definimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Dios se los concede, ¿verdad? Pero, dado que ellos rechazan a Dios y van a gobernarse por sus propios criterios, ¿qué debe de pasar en el plano terrenal con el reino de Dios? Tiene que haber una separación. ¿Me explico? Para que Adán y Eva gobiernen en sus propios términos, el reino de Dios no puede estar más tiempo allí. Así que Adán y Eva son expulsados del Edén. ¿Qué pasaba en el Edén? ¿Dónde estaba el trono de Dios? Si tratamos de verlo literalmente, ya vimos que el salmista dice que Jerusalén es el lugar que Dios escogió para poner su trono. Si nos vamos a el principio de la creación, ¿dónde estaba su trono? ¿Dónde es el lugar donde él moraba? En Edén. El trono de Dios estaba en Edén, y desde ahí gobierna el plano espiritual y el plano terrenal. Al momento que Adán y Eva se rebelan, hay una separación, la separación que Jesús nos enseña. El reino de Dios y el reino bajo el maligno, donde los hombres hacen lo que mejor les parece. Y dice Génesis 3, 23 al 24. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. ¿Qué se obtenía comiendo del árbol de la vida? Vida eterna. Por lo que dije, después lo estudiamos con más detalle, pero por lo que dice el registro bíblico, no es que lo consumas una vez y ya, sino el consumo constante es lo que te da la vida eterna. Así que Dios decide expulsarlos del Edén, no van a estar más en su presencia. Hay una separación, el reino de Dios ahora solamente está en el plano espiritual y en el plano terrenal experimenta la ausencia de muchos de los atributos de Dios, porque no totalmente. Así que en el reino o en el plano terrenal hay sufrimiento, dolor, angustia, enfermedad, muerte, destrucción. En el reino de los cielos solo se hace la voluntad de Dios. Cuando son expulsados dicen, tú ya no puedes venir al árbol de la vida, porque eso es algo que proviene de Dios.
es el árbol de la vida, el medio con el cual Dios le daba vida al ser humano. Y se la niega. Ahora vas a morir. ¿Qué pasó entonces con el reino de Dios? Lo perdimos. Quedó el reino de los hombres. Pero ¿qué pasó en Edén? ¿Qué había en Edén? ¿Seguía Dios morando en Edén? Bueno, si vemos que lo que empieza a decir más adelante, Caín y Abel ofreciendo sacrificios y holocaustos y viendo a Dios de manera literal, ¿verdad? Una teofanía. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Escritura dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero hizo un gesto a Caín y a su ofrenda, y Caín lo vio y se enojó. De manera que era una relación visible, ¿verdad? Todo parece indicar que no es que Dios se moviera donde ellos estaban, sino que ellos tenían que acudir a donde estaba Dios. El concepto de un templo indica que es el lugar donde Dios habita, ¿verdad? Ese lugar donde Dios habita es el lugar al que, como vamos a ver y estamos viendo en Éxodo, es el lugar donde le debes llevar las ofrendas a Dios. Así que es muy probable que tanto Caín como Abel, para presentarle ofrendas a Dios, tenían que ir al lugar donde Dios estaba, que era el Edén. Habían sido expulsados Adán y Eva de manera que no pueden vivir allí, pero no hay nada en el registro que indique que no podían buscar a Dios ahí. Y de hecho vemos que Dios decidió relacionarse con hijos de Adán, los que él eligió, empezando por Abel. Así que cuando hablamos de esto que quedó en Edén, que ahí se encontraba Dios, pero el reino de Dios ya no está establecido aquí en la tierra, sino solamente en el plano espiritual, ¿qué es ese lugar donde Dios está? Ese es el concepto de un templo. Y si nos regresamos al pizarrón, tendríamos que verlo como algo así. Aquí es el cielo, aquí es la tierra, y aquí está el concepto de un templo. Un lugar donde ambos planos coinciden. ¿Estás en el plano terrenal? Sí. En el plano celestial, no totalmente. ¿Dónde está Dios morando ahorita? Dices, en el plano celestial, en el plano espiritual. Entonces, ¿cómo está el concepto de que yo voy a ver a Dios? Para ver a Dios tendría que entrar al plano espiritual, pero lo puedo ver en el plano terrenal. Así que esta parte específicamente es el concepto de un templo. La unión de los dos planos, de manera que si quieres ir a ver a Dios, tienes que ir allí. Ahí está, y nada más. Y es precisamente lo que estamos estudiando en Éxodo, los miércoles. Mira, vemos teología sistemática los domingos, ¿verdad? Analizamos un tema y vemos todo lo que la Biblia dice sobre ese tema. Pero los miércoles estudiamos teología bíblica. Nos vamos secuencialmente a todo lo que está diciendo la Escritura. Y estamos precisamente en la construcción del santuario. Y apenas el miércoles estudiamos que en el arca, desde el propiciatorio, Dios se iba a manifestar físicamente. Así que lo que era el Edén, que es esto que está en rojo, ahora, cuando estamos viendo Éxodo, es el propiciatorio dentro del tabernáculo. Pero ¿por qué ahí? ¿Qué pasó con Edén? Bueno, ¿qué pasó con el diluvio? Se llevó todo, incluyendo el Edén. El templo fue destruido. No hay forma de venir a un lugar, si fuésemos Noé o alguno de sus familiares, decíamos, ya no hay templo, no hay dónde ir a buscar a Dios, porque Edén fue destruido en el diluvio. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando decidió acabar con la humanidad? Me regreso al texto. ¿Qué hizo Dios cuando, después de ver la maldad del ser humano y ver que es de continuo el mal, decide exterminarlos a todos y salvar nada más a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas? Destruyó el templo, ¿verdad? No hay manera de encontrar a Dios ahora. El reino de Dios queda totalmente fuera de nuestro alcance, porque no hay un solo lugar geográfico donde puedas tener acceso a Él.
estamos en ese sentido totalmente desamparados, sin esperanza, pero Dios decide hacer algo al respecto. Entonces, si Dios está en el plano celestial y ahí está su reino, ¿quién está reinando en la tierra? Primero de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Entonces, de aquí en adelante, la historia la voy a tener que resumir muchísimo más y saltarme muchísimos versículos para no consumir demasiado tiempo y llegar al punto central. En el diluvio se pierde toda esperanza de contacto con Dios, ¿verdad? Porque ya no hay templo. Pero Dios decide crearse un pueblo para sí mismo y empieza llamando a Abraham, ¿verdad? Sal de tu tierra y de tu parentela. Y le promete una descendencia numerosa. Vemos todo el trato que tuvo con Abraham, bueno, con el nieto de Abraham, Jacob, y su esposa, bueno, esposas por lo que le pasó. Decide comenzar ahí un pueblo escogido para él. Y de las 12 tribus de Jacob, tenemos las 12 tribus de Israel, porque Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Así que Dios, por medio de Jacob, se crea un pueblo para sí mismo. Toda la descendencia de las 12 tribus, ¿verdad? Ahora, tiempo después, Dios llama a otro individuo particular y llama a Moisés. Y les dice, ve a los israelitas, todos los hijos, los descendientes de Jacob, quien se le cambió el nombre a Israel. Ve a los israelitas, libéralos para que vengan y hagamos un pacto. Y ese pacto consiste en que si los israelitas me obedecen, dice Dios, yo habitaré con ellos. O sea, una especie de retorno a lo que se perdió en el diluvio. ¿Me explico? Y fíjate, les dice, les daré una tierra donde fluye leche y miel, donde hay cosas que tú no construiste, cisternas que no cavaste, casas que no edificaste, viñas que no plantaste, o sea, todo ya está hecho. Y eso nos debe recordar que cuando Dios puso a Adán para que cuidara el Edén, todo ya estaba hecho en Edén. Dios hizo crecer todo tipo de árboles frutales, todo, incluyendo el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, cuando le dice a los israelitas, vengan, hagamos un pacto, si me obedecen, yo habitaré entre ustedes y les daré una tierra tal como el Edén, una tierra donde ya tiene todo lo que necesitas y mucho más. ¿Qué les está proponiendo? Recuperemos lo que se perdió en el Edén. ¿Qué pasó con los israelitas? Ya sabemos. Tal como Adán y Eva se rebelan a la ley de Dios. Se hacen primerito un becerro de oro. Dios les tiene mucha paciencia, los lleva a la tierra prometida y ahí en la tierra prometida se olvidan completamente de Dios y dejan por completo el pacto. ¿Qué hizo Dios con ellos? Exactamente lo mismo que con Adán y Eva. Los expulsa. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, los israelitas fueron expulsados de la tierra prometida por medio de los asirios y de los babilonios, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa pasó? Destruyeron el templo, tal como sucedió en el diluvio. Y destruido el templo, perdimos por completo otra vez el acceso al reino de Dios. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí no los he perdido? Entonces, ese es el contexto en el que Marcos empieza su evangelio. Porque cuando se perdió el templo, aunque fue reconstruido, Dios hizo una serie de promesas por medio de los profetas a todos los exiliados. Y les prometió, entre muchas profecías que vamos a ver más adelante, cosas importantes. Por ejemplo, el Valle de los Huesos Secos, donde todos los huesos secos recibirían vida de forma instantánea. La profecía de Joel, que Dios derramaría su espíritu sobre toda criatura. Y ahí toda criatura no es cada una de las criaturas, sino sin distinción. Y las profecías que Marcos elige para anunciar o explicar el principio del Evangelio. Dios vendría otra vez. ¿Me explico? Dios estaba en Edén, el hombre lo echa a perder. Dios deja un templo y por la maldad de los hombres se destruye el templo. Segunda vez,
Dios viene a los israelitas, ¿verdad? Y establece un pacto, como lo estableció con Adán y Eva. Y les dice, de aquí empieza el Edén, otra vez. ¿Cuál era el propósito de Adán y Eva en el Edén? Que gobernaran toda la tierra, ¿verdad? Cuando llamó a los israelitas y los llevó a la tierra prometida, ¿su propósito era hacerlos felices? Parte de, pero era exactamente la misma encomienda. De aquí Dios va a gobernar a toda la tierra. ¿Me explico? Por la misma rebelión de los hombres son expulsados y el templo es destruido. Y la profecía es, Dios vendrá otra vez. Y eso es lo que Marcos dice. Esta es la buena noticia. Ha venido el tiempo en el que Dios cumpla su profecía y venga otra vez. Pero la diferencia es que ahora va a ser definitivo. ¿Me explico? El reino de Dios vendría. ¿Qué implica eso? Que Él va a gobernar. Se acaba el mal, se acaba el sufrimiento, se acaba la enfermedad. Y Jesús elige precisamente decir, hoy se ha acercado el reino de los cielos. Y todo israelita, todo judío de esa zona comprendía a la perfección lo que eso significa. Vamos a ser libres. Se cumpliría la profecía en Génesis 3. Un hijo de Eva le aplastaría la cabeza a serpiente. Si serpiente, Satanás, es el príncipe de este mundo y alguien le aplasta la cabeza, está hablando de un nuevo reino. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué evidencia tenemos de que Jesús realmente tenía razón cuando dijo que el reino de Dios se había acercado? Todo lo que Él hizo, todos sus milagros. Vamos a un ejemplo, Mateo 12:28. Palabras de Jesús. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Él, Jesús, es una especie de santuario. Él es el templo. Ahí es donde está Dios. El cuerpo físico de Jesús es un templo. En el mismo concepto que vimos que el Edén era un templo y que el arca del testimonio o el templo construido y edificado por Salomón era un templo. Es un lugar donde te encuentras con Dios, donde el plano espiritual y el plano terrenal coinciden. Es un lugar donde tienes acceso a la vida, que en el Edén era el árbol de la vida. En la ley de Moisés era la ley, cumplir los mandamientos, aunque era imposible. Y Pablo después nos dice, no podías obtener vida por medio de la ley. Pero Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y no volverá a tener sed jamás. Jesús se compara como si fuese el árbol de la vida. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado y el poder de Jesús y los milagros demuestran que efectivamente es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús acabó con enfermedades, con dolores, con la muerte, resucitando a muchas personas, liberando a personas endemoniadas, etcétera, etcétera, perdonando pecados. Era la evidencia clara de que efectivamente Él estaba trayendo el reino de los cielos. Pero eso generó una confusión en todos los israelitas que lo escucharon, incluyendo a los apóstoles. Porque ellos esperaban que el reino celestial o el plano espiritual volvería a unificarse con el plano terrenal. Entonces decían, bueno, si eres el Mesías, vas a acabar con los romanos. Si eres el Mesías, ya no vamos a estar bajo yugo, sino que ahora nosotros vamos a gobernar. Y Jesús no hizo nada de eso. ¿Y qué hicieron? Se rebelaron y lo mataron. Fíjate bien, al terminar la vida del cuerpo de Jesús, es lo mismo que decir que están destruyendo el templo. ¿Verdad? El acceso a Dios era sola y sigue siendo solo por medio de Jesús. Y decidieron destruirlo por tercera ocasión. Pero Jesús aseguró que la profecía se cumplía de manera que el reino de Dios no se iba a perder, sino que se quedaría aquí. Y esa es la parte crucial de lo que debemos entender. Porque muchos dicen, incluyendo los judíos ortodoxos, si Jesús fuese el Mesías no estaríamos como estamos. ¿Por qué? Porque ellos están esperando que el plano espiritual y el plano terrenal vuelvan a ser lo que eran en Edén. Y nosotros encontramos ese evento hasta el final de Apocalipsis. ¿Verdad?
con la nueva creación, la nueva Jerusalén, donde Dios mora con su gente y no hay maldad, no hay llanto, no hay angustia, no hay dolor, no hay muerte. Dicen los israelitas, el Mesías traerá eso. Y la Escritura nos dice, sí, pero primero el reino de Dios viene. Y esa es la parte crucial, que el reino de Dios tiene que ver contigo y conmigo. Mira, Jesús vino y demostró que efectivamente la única forma de obtener la vida eterna era a través de Él. En el Edén era por medio del árbol de la vida, ¿verdad? Así que destruyen a Jesús, su cuerpo. Pero no entendieron que Jesús dijo que si la semilla no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Yo soy la vid, ustedes son las ramas que crecen. Fíjate bien, no somos el fruto. Jesús es la vid y nosotros somos las ramas que crecen allí. Cuando lo matan, piensan que nuevamente han acabado con el reino de Dios, pero lo que realmente sucedió es que dio inicio al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Pero no como muchos pensaban que iba a suceder, sino de esta forma. Vamos por favor otra vez al pintarrón. Para mí es todo un reto tratar de dibujar, no me doy a explicar. Oren para que Dios me dé la habilidad. Mira, tienes... Voy a poner más grande uno que otro. El cielo y la tierra. Ahora, Jesús dijo, el reino de los cielos ha venido. Y la profecía decía, el reino viene a establecerse, Dios viene. Ok, ¿cómo es que el reino de los cielos está aquí si no vemos que Dios reina? Al contrario, seguimos viendo dolor, sufrimiento y adversidad porque Satanás sigue reinando. Sabemos que la Biblia aclara que va a ser removido, pero todavía falta, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo exactamente porque nadie sabe el día y la hora en la que Jesús vendrá, pero no hay ninguna señal todavía del fin de los tiempos. Entonces, ¿qué significa esto del reino? Porque cuando Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la profecía es, Dios viene. Jesús dice, yo soy Dios y este es el templo, su cuerpo es el templo, ¿verdad? De manera que cuando el reino de Dios vino, lo que sucedió fue algo así. Imagínate que estás en el plano terrenal y ese es Jesús. Ese puntito verde, sí, verde, estoy daltónico. Ese puntito azul, cielo, es Jesús. La profecía es, Dios viene, su reino viene y Él, donde está Él, es el lugar donde Él reina. Pero no se ha cumplido el tiempo de establecerlo en su totalidad. Lo que Jesús hizo es decirle a los suyos, id y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que les he mandado, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio que Jesús encomendó es para extender el reino de los cielos. Pero ¿qué clase de extensión va a haber? Hay cristianos que dicen, no, va a haber la extensión del reino de los cielos, entonces tengo que meterme a la política, tengo que ser alcalde o gobernador o diputado y desde ahí ponerle influencia. Eso no lo dice la Biblia en ninguna manera. No tiene nada de malo que el cristiano se meta a la política. El error es tratar de implementar el reino de Dios en esa forma porque no estamos llamados a eso. La iglesia no es del mundo, está en el mundo, pero no es del mundo. Y la Escritura afirma, somos ciudadanos del reino de los cielos. Jesús en su oración sacerdotal, en Juan 17, dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los cuides del maligno, ¿verdad? No son del mundo, son del reino de Dios. Pero entonces, ¿qué significa eso? Que el reino de Dios se está extendiendo en las personas. Por ejemplo, aquí estoy yo. Y aquí está mi esposa, mis hijos. Todos aquellos que han nacido de nuevo. Ellos no son de este reino, son del reino de los cielos. No son ciudadanos del mundo, son ciudadanos del reino de Dios. El reino de Dios se está estableciendo en la tierra
dentro de cada persona que está gobernada por Dios y hace lo que corresponde en el reino de Dios. Por eso la Escritura dice que nosotros somos como embajadores, representantes del reino de Dios en un reino que no es el nuestro. Eso significa que tú eres la muestra, como Jesús fue la muestra de que el reino de los cielos está aquí. Y es ahí donde estamos fallando gravemente. Porque cualquiera que vería a Jesús diría, wow, ese es el poder de Dios. Nadie lo podía acusar de pecado. Todo lo hacía de manera perfecta. Dicen, definitivamente, el reino de los cielos se ha acercado. Pero luego Jesús dice a los suyos, ustedes vayan, ustedes prediquen, ustedes enseñen. De manera que aunque Jesús ya no está con nosotros, dejó su Espíritu Santo en nosotros para que seamos la evidencia del reino de Dios en la tierra. O sea que lo que tú haces debe evidenciar que no eres de este mundo. Lo que tú haces, dices, la manera en que te comportas, debe demostrar que tú no eres ciudadano de este mundo, sino del reino de Dios. Ahora, el reino de Dios se extiende no porque tengamos influencia sobre el mundo, sino en cada persona que Dios le concede nacer de nuevo. Porque la Escritura enseña en Romanos 7, en lo más profundo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero tengo esta carne, ¿verdad? Que está sujeta al pecado. Pero yo soy del reino de Dios. Aquí en mi ser, fui regenerado. El Espíritu Santo está en mí. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí gobierna. Él gobierna en mi vida. Yo no me rijo por los estándares del mundo. No me rijo bajo mis propios criterios, sino por la palabra de Dios, porque soy ciudadano de su reino. ¿Me explico? Entonces, ¿qué están haciendo los cristianos tratando de imitar al mundo? ¿Qué están haciendo los cristianos adoptando conceptos del mundo para tratar de alcanzar a los del mundo? Están haciendo todo lo opuesto de lo que deberían de ser, porque el cristiano, por definición, va a ser totalmente distinto al mundo. ¿Se entiende? Somos, o debemos ser, la evidencia del reino de los cielos. Por eso, cuando alguien entre a este lugar y esté en la congregación con nosotros, no debe decir, oye, sí, esto es lo mío. ¿Cómo que es lo tuyo? Sí, este es mi ambiente, No. Estás entrando a la embajada, donde las reglas aquí no son las del mundo, donde la ley humana no tiene la máxima autoridad, es la palabra de Dios, porque así como físicamente en nuestro mundo actual, la embajada de nuestros vecinos Estados Unidos, la embajada americana aquí, no respeta ni se rige por las leyes mexicanas. Tiene su propia ley, que es la de Estados Unidos, ¿verdad? Su propia constitución. Y si tú vas a entrar ahí, te sujetas a las leyes que ellos tengan porque son, digamos, virtualmente un cachito de Estados Unidos, pero aquí. Y es el mismo concepto de la iglesia, y no estoy hablando de las cuatro paredes, sino de la asamblea reunida. Es el reino de Dios aquí en la tierra. Y forman parte los que han nacido de nuevo. Y quien viene aquí tiene que decir, esto es diferente. No es lo que hayas en el mundo. No se tratan como en el mundo, no se atacan como en el mundo, no se pisan unos a otros como en el mundo, no tratan algunos de sobresalir como en el mundo. Aquí todos se sirven unos a otros. ¿Cómo se supone que Adán y Eva debían de gobernar el mundo? La Escritura lo enseña. El reino de Dios no consiste en comidas ni en bebidas, sino en amor, en servicio. Jesús les dijo, yo, el maestro, les he dado el ejemplo, humillándose, lavándole los pies a sus discípulos, para que ustedes hagan lo mismo, dijo. El reino de los cielos se basa en la servidumbre, no una servidumbre impuesta, sino una convicción de servir a los demás, de amar con amor ágape, no emocional, por decisión, por convicción, tratar bien a los demás, aunque no me traten bien a mí. Y esas son las leyes que deberían de ver entre nosotros, porque somos ciudadanos del reino. ¿Me explico? Cuando hay una desviación en el mundo y la iglesia dice, bueno, pues la vamos a aceptar en la iglesia para que los del mundo vengan, están haciendo totalmente lo opuesto a lo que deberían de hacer. ¿Me explico? Ahora, ¿eres ciudadano del reino?
¿Se ve? ¿Bajo qué leyes te gobiernas? ¿O haces lo que mejor te parezca? Cuando haces lo que mejor te parece, sin basarte en la Escritura, ¿qué evidencia me das? ¿Del reino de Dios o del reino de las tinieblas? Del reino de las tinieblas. Por eso es inconsistente, es ilógico que alguien que vive como el mundo diga que es cristiano, porque va a la iglesia o porque se congrega. No. Ahora, ser ciudadano del reino tiene alguna, digamos, concesión de que si hay peligro ya lo dejas de serlo. Si hay, no sé, enfermedades, crisis, muertes, ¿puedes tomarte un permiso y decir ya no voy a ser ciudadano del reino un tiempo? No, lo eres o no lo eres y nunca vas a dejar de serlo. Así que comportarnos como se supone que debemos comportarnos, no tiene nada que ver con las circunstancias. Puede costarte tu vida y tú sigues siendo un ciudadano del reino. Y tienes que ser congruente con el reino al que dices que perteneces. ¿Me explico? Entender que somos una nueva creación, primero se necesita comprender que somos parte del reino de Dios. Y que ser diferentes al mundo es lo más básico. Y si tú buscas gobernarte y vivir de acuerdo a la ley de Dios, vas a tener muchos problemas en este mundo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué onda con los cristianos que se esfuerzan por traer a los del mundo siendo como el mundo? O los cristianos que dicen que puede ser lo que tú quieras, el género que tú quieras, mientras seas amoroso y feliz, Dios te ama. ¿O qué tal si convertimos la iglesia en un bar? ¿Qué tal si primero hacemos un baile? Música moderna, que los jóvenes se sientan identificados y luego ya los atrapamos con el evangelio. Dices, no entiendes el reino de Dios. No entiendes el reino de Dios. El cristiano tiene que crecer preparándose para lidiar con el desprecio. ¿Me explico? El cristiano debe ser el más preparado para lidiar con el desprecio. El cristiano no tiene por qué estar buscando ser aceptado en el mundo. El cristiano no tiene por qué estar sufriendo porque casi no tiene amigos. El cristiano no tiene por qué estar sufriendo porque se siente marginado, porque él no hace lo que los demás hacen y se burlan de él. Y la gran mayoría de los cristianos así está. Y le ruega a Dios que no se den cuenta que es diferente, negando a Dios mismo y al reino al que pertenece. Y el cristiano se siente mal y acude a los medios que el mundo usa para tratar de arreglar el problema. La medicina es una concesión que Dios ha dado. Pero hay muchas otras cosas, las cartas, el tarot, la psicología, cosas que el mundo ha tratado de generar para resolver sus problemas que no tienen nada que ver con la escritura, y los cristianos se sienten en problemas y van a eso. Dices, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo allí? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿No te das cuenta de quién eres y las leyes que se supone que te gobiernan? No puede ser que digas que eres cristiano y tú digas, tengo una necesidad, así que voy a hacer lo que el mundo hace. Dices, ¿qué te pasa? Haces lo que la escritura dice. Es que estoy muy deprimido. ¿Qué dice la escritura? ¿Sabes lo que es el gozo? Lo vamos a estudiar con más profundidad. Es que estoy muy deprimido. Es que voy a sufrir. Es que tengo ansiedad. Dices, por favor, tienes mucha ansiedad porque no conoces el reino de Dios. Claro que te vas a sentir asustado. Eso es normal, pero lo debes dominar, porque no estás bajo las leyes del mundo. Es muy claro, fíjate, todo está en crisis, todo está mal. Te dicen, no trates de poner negocios, no trates de buscar trabajo, no se puede, no hay. Y como quiera, muchos prosperan en sus negocios, muchos están consiguiendo trabajos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo, en esencia,
no tiene la verdad. Porque la verdad no es una cosa ni un concepto, es un ser. Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad no la vas a encontrar en el mundo, la encuentras en el reino de los cielos. Y el único acceso al reino de los cielos es Jesucristo. Y nosotros como su representante, cuando llevamos el Evangelio al que no lo conoce. ¿Se entiende? Así que piensa, si hiciéramos un ejercicio de analizar tu vida hoy, a ver qué tanto reino de Dios hay que vamos a encontrar. ¿Cuánto hay del mundo y cuánto hay de Dios, dado que eres un miembro del reino de Dios? ¿Qué encontraríamos? Lo más básico, ¿conoces las reglas del reino de Dios? Digo, cuando vas a solicitar una ciudadanía a otro país, ¿qué te van a preguntar? Sobre la ley de ese país, sobre la historia de ese país. ¿Cómo quieres ser ciudadano de ahí si ni siquiera conoces su ley ni su historia? Hagamos eso con la Biblia. A ver, ¿eres ciudadano del reino de Dios? Dime, te voy a hacer preguntas de su ley y de su historia. ¿Cómo saldrías evaluado? ¿Perteneces al reino de Dios? Dime qué tanto dominas la palabra de Dios. ¿Qué tanto la estudias? ¿Qué tanto la escudriñas? No me digas, por favor, que tu único tiempo de estudio y de escudriñar es cuando vienes a escucharme. Porque eso no cuenta. Claro que podemos ser edificados aquí, pero en ninguna circunstancia reemplaza lo que tú debes hacer por cuenta propia. Así que, si queremos ver lo que un hombre es, lo que una mujer debe de ser, primero tienes que saber, perteneces al reino de Dios y tú lo representas. Todo lo que haces le dice al mundo que es el reino de Dios. Y ahí todos tenemos muchísimas áreas de oportunidad. Y ese debe ser nuestro enfoque. Pensemos como congregación y como individuos. Quien viene aquí se encuentra con el reino de Dios. Debería ser muy claro y muy evidente porque se supone que aquí todos somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué encuentra aquí? ¿Qué encontrarían? Filipenses 3, 20 al 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Nuestro trabajo como iglesia, fíjate bien, en la situación que estamos viviendo, incluso a nivel global, donde hay mucha gente problemada, muchas crisis, muchas enfermedades, muchas muertes, deben de ver en la iglesia el reino de Dios. Personas que confían en Dios por encima de cualquier cosa. Personas que se rigen por las normas de Dios, no por lo que el mundo hace. Que no están pensándose en que si se puede o no se puede, no, ¿qué dice la palabra? Y cuando el mundo diga, hay mucha ansiedad, hay muchos problemas, ¿a dónde voy? ¿Quién me ayuda? Tienen que encontrar un lugar donde dice, ahí tienen los mismos problemas, también están enfermos, también se mueren, pero ellos permanecen firmes porque confían en su Dios. ¿Se entiende? Esa es la primera diferencia que tienen que encontrar. Y es lo que entristece. Y a veces son los cristianos los que más asustados están. Los que más angustiados están. Son los cristianos los que le dicen al mundo, recomiéndame un psicólogo porque ya no puedo. Y dices, ¿qué? ¿En serio? ¿En serio? Cristianos, hombres que dicen, yo creo que por dentro soy mujer. Dices, ¿qué? ¿Cómo te atreves a decir semejante cosa y al mismo tiempo asegurar que perteneces al reino de los cielos? Necesito que alguien me ayude porque ya no veo la salida. ¿No ves la salida? La salida está claramente en la escritura.
sé fiel hasta la muerte. Pase lo que pase. Necesitamos a los ciudadanos del reino. Esos que tienen claro, aquí, mi tarea es demostrar que el reino de los cielos ha venido. Y para eso hay que hacer muchísimas cosas, como iglesia y en lo individual. Pero necesitamos trabajar hacia allá, ahora más que nunca. Y estoy feliz que estén reaccionando positivamente. Me da mucho gusto que estemos teniendo problemas para registrarnos, porque todos quieren venir. Qué bueno, pero quiero que me entiendas muy bien. Esto no significa que Hernán dijo que si venía no me iba a enfermar, como algunos pastores le dicen a su gente. Que si venía se iban a acabar mis problemas. Que si venía nada mal no me iba a pasar. No. Lo que dice la Escritura es ven aunque tienes problemas. Ven aunque tu vida peligre. Ven aunque tengas miedo, aunque tengas crisis. No importa lo que pase. Eres un ciudadano del reino de los cielos. Te riges por las normas del reino de los cielos. Y la Escritura enseña que no dejemos de congregarnos. ¿Verdad? Que nos amemos unos a otros. Que la abundancia de unos supla la necesidad de otros. Que si uno está triste, que cante salmos. Que llevemos las cargas los unos de los otros. Que el amor cubre multitud de pecados, etcétera, etcétera. Eso es lo que debe de estar en nuestro enfoque. Y el hecho de querer venir no es decir, ahí estuve, ahí aparece mi existencia, ya salvé. No, vienes a servir, vienes a ser edificado. Ese ejercicio, el enfocarnos en cumplir nuestras responsabilidades aquí nosotros, es lo que se convierte en luz en las tinieblas. Porque mientras el mundo está preocupado en sí mismo, en cómo va a ser librado, en cómo se protege, en cómo se mantiene seguro, la iglesia dice, yo confío en Dios, hago lo que humanamente me corresponde, pero mi intención es servirte, que estés bien, que no tengas la necesidad de cada día, de que todos nos pongamos de acuerdo para sostener al que no tiene. Un amor sacrificial, un amor de a quien se entrega por sus hermanos. La Escritura termina hablándonos de un nuevo Edén, la nueva Jerusalén, donde todos tendremos un cuerpo glorificado, donde no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor, no hay peligro. Habitaremos con Él y es una digna esperanza para todo lo que hacemos aquí. Pero eso no significa que no estés ya en el reino de Dios. Así que reaccionemos. Oren por mí, por los ancianos. Estamos ante una excelente y grande oportunidad de hacer crecer el reino de Dios con la tarea que se nos ha asignado. Y la Escritura dice, Jesús dijo, el discípulo nunca es más grande que su maestro. Eso trae serias implicaciones para esta congregación, porque si Dios no me hace crecer a mí, ustedes tampoco. Si yo estoy a cargo de la enseñanza y Dios no me hace aprender a mí, ustedes tampoco. Así que necesitamos trabajar en equipo. Yo le pido a Dios por ustedes, pídanle ustedes por mí. Porque si me permite aprender, a los ancianos nos permite aprender y conocerlo cada vez más y aplicar su palabra cada vez mejor, mejores cosas van a estar en esta congregación. Y no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de establecer el reino de Dios, de dar el ejemplo que corresponde como congregación y en lo individual. Así que no es tiempo para estar pensando en cada uno en sí mismo. Es tiempo de decir, Señor, aquí estoy. Usa todo lo que tengo porque es tuyo. Lo pongo en tus manos. Quiero ser útil en todo lo que me has dado. En todo lugar donde me pongas, quiero dar el ejemplo de que yo soy un ciudadano del reino de los cielos. Y aprovechar toda oportunidad para hablar del reino. Y la buena noticia que consiste el Evangelio. Así que si Dios lo permite, este es el punto de partida
para empezar a analizar nuestras responsabilidades y luego separarlo en lo que un hombre debe de ser y lo que una mujer debe de ser, a la luz de las cosas que en el mundo se están diciendo y que se están adoptando y que se están aceptando. Pero desde ahora tienes que entender que no vas a ser del agrado de la gran mayoría. Que los mismos cristianos te van a decir que estás mal y que eres del diablo. Que quizás la mayor oposición no va a ser de los del mundo, sino de los que se dicen cristianos, tal como pasó con Jesús y con los discípulos y con Pablo. ¿Con quién tenía más problemas Pablo cuando llegaba a una ciudad a evangelizar? Con los judíos de la ciudad. Así que tenemos que trabajar en conjunto, con el objetivo de extender el reino de Dios sabiendo lo que eso significa. Y necesitamos que la gran mayoría, bueno, el debe ser es todos. Entiendo que algunos por situaciones realmente de fuerza mayor, como enfermedades graves, no pueden estar aquí, pero todos los demás deben estar esforzándose por obtener un lugar en el registro. Y nuestro propósito es ayudarles. Fíjate bien, no facilitarte las cosas. Quisiera dejar bien claro eso. Mi propósito, nuestro propósito como ancianos, no es facilitarles las cosas. Es ayudarlos a que se esfuercen. ¿Se entiende la diferencia? No estamos buscando la manera de ponértela fácil. Estamos buscando la manera de ayudarte a que te esfuerces. ¿Se entiende la diferencia? Y alguien dice, no, es que para mí es muy complicado y para todos es complicado. Oye, es que yo tengo muchas cosas que hacer y tú piensas que yo me la paso acostado toda la semana. Es que no tengo tiempo. ¿Y tú crees que yo tengo todo el tiempo del mundo? Todos nos tenemos que esforzar. Y nadie está tratando en evitarle el esfuerzo al otro. Al contrario, necesitamos que te esfuerces más. Que hagas cosas que quizás nunca has hecho. Que te esfuerces quizás como nunca lo has hecho. Así que las herramientas que vamos a estar buscando implementar no son para facilitarles las cosas, para que se esfuercen más. Es todo un reto. Hay muchos lugares a los cuales debemos de llegar. Hay muchas personas que están, digámoslo así, en el lugar preciso para que puedan escuchar la palabra de Dios por medio de nosotros. Y tenemos que esforzarnos por llegar a ellos. Es la gran comisión, ir y predicar el Evangelio. Así que tenemos mucho trabajo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor. Por favor, llega a una conclusión el día de hoy. Créeme, todos tenemos problemas. Pero tienes que decidir qué es más importante para ti. No van a desaparecer los problemas. Y es probable que se generen más. Pero tú debes decidir si vas a esforzarte con todo lo que tienes por poner en orden tu vida para poder servir o vas a dejar de servir por poner en orden tu vida. No hay puntos medios. Lo sé, algunos tienen que trabajar el doble de lo que trabajaban antes. Algunos ya no tienen la holgura quizás económica que tenían antes, sea mucha o sea poca. Algunos están en una situación crítica, sí, y la Biblia advertía que todas esas cosas nos iban a pasar. Y ninguna de esas son excusa para dejar de servir. Así que te tienes que decidir. Si Dios te ha dado más problemas, no tienes por qué desconfiar de Él, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la Escritura enseña con claridad que todo obra para bien. Aunque no lo puedas ver ahorita, todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Así que es cuestión de dónde depositas tu confianza. Tienes mucho trabajo,
muchos problemas, una crisis muy fuerte, ok, pero acuérdate, nada pasa sin que Dios lo permita, así que fue decisión de Dios que lo tengas ahora. Dime, ¿vas a decirle a Dios, ya no puedo obedecerte por estos problemas que me diste? ¿O le vas a decir, Señor, dame la sabiduría que necesito para controlar los problemas que me diste sin dejar de servirte? Definitivamente esa es la decisión correcta, pero es tu decisión. Tenemos que reagruparnos, hacer ajustes en los ministerios, definir quiénes están y quiénes no están, por la razón que sea que no estén. Como lo he dicho, no vamos a quitarle la membresía a nadie, no es tiempo para hacer eso. Lo que queremos es ver quiénes están con nosotros. Y partiendo de ahí, organizarnos y empezar a servir con esta nueva realidad. Qué bueno si Dios la quita. Qué bueno si llegan las vacunas y todo vuelve a la normalidad. Pero la verdad, eso ya no nos debe de importar. Es qué vamos a hacer con lo que tenemos y con lo que Dios nos ha dado. Ya sea que se acabe la pandemia o no se acabe, vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Y Dios proveerá para lo que se requiera. ¿Ok? Entonces, toma tu decisión y haz conforme has decidido. Pero oremos, Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos cometido muchos errores. Sabemos que muchas veces somos pésimos ejemplos, Señor, del reino de Dios. Nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestros errores, muchas veces mandan un mensaje totalmente opuesto. Perdónanos, Señor, y ten misericordia de nosotros, como dice tu palabra, que la tendrías para aquellos que son tus hijos. Por medio de Jesucristo, Señor, hemos recibido perdón y la capacidad de entrar confiadamente ante el trono para recibir la gracia oportuna. Te rogamos, Señor, que ante tanta necesidad de tu palabra, ante tanta necesidad de que tu reino sea manifestado, perdónanos porque hemos decidido ver por nosotros mismos, porque nos hemos enfocado solo en nuestra propia familia. Nos hemos enfocado en sentirnos seguros y protegidos. Hemos dejado de servirte. Hemos dejado de lado, Señor, el compromiso principal que tú nos has encomendado como iglesia y como individuos, Señor. Predicar el Evangelio, de enseñar, de discipular, Señor, a los que son tuyos. Podemos ver que hay muchísima oportunidad, Señor, de llevar tu palabra a aquellos que nunca te han escuchado y a aquellos que han escuchado un evangelio incorrecto, un evangelio corrupto, erróneo. Vemos, Señor, claramente que tú has abierto las posibilidades, los medios, que la gente está más receptiva, que aún los que se decían cristianos están buscando la verdad bíblica. No queremos, Señor, quedarnos pasivos. No queremos quedarnos cortos, Señor. Trae a tus hijos, Padre. Dadles la confianza que necesitan. Danos, Señor, nuestro pan de cada día. Concédenos poner los ojos en tu reino, Señor, sabiendo que aunque estamos aquí, no somos de aquí. Concédenos, Señor, poner la mira en las cosas del cielo, despreciando aún nuestras propias vidas, sin ser negligentes. Concédenos, Padre, ser un buen testimonio de tu reino, en lo individual y cuando nos reunimos como tu iglesia. El reino de Dios se ha manifestado no en nuestras cuatro paredes, sino en cada uno de los que estamos aquí. Cuando nos reunimos, Señor, que puedan decir como se decía en la iglesia primitiva: ve cuánto se aman. Señor, enséñanos a amarnos. El amor ágape que demandas, pensando en todos los demás como superiores a nosotros mismos. Concédenos ser humildes como tú lo eras y buscar, Señor,
que los dones que nos has dado sean de edificación para mis hermanos. Y para todos aquellos, Señor, que nos visiten, que vengan o que nos escuchen y nos vean en línea, que podamos dar ejemplo, Señor, del reino. Que pueda haber evidencia, Señor. Como decían de tus apóstoles, gente inculta, quizás sin preparación, pero que se ve que han estado contigo. Señor, te rogamos que nos uses para que tu nombre sea glorificado. Que la palabra, Señor, que digamos en tu nombre sea fiel a la Escritura. Que podamos ser hallados, Señor, dignos, confiándonos mayor responsabilidad. Nos has traído mucha responsabilidad, Señor, y nos estamos adecuando, nos estamos adaptando. Danos la capacidad, Señor, para hacerlo correctamente. Despierta los dones en tu pueblo, Señor, que los empiecen a usar, que experimentemos la plenitud y la felicidad que conlleva el servirte, porque es más bienaventurado dar que recibir. Enséñanos, Padre, a hacer luz en las tinieblas. Cuando el mundo piensa en sí mismo, enséñanos a pensar en los demás. Cuando el mundo se protege a sí mismo, Señor, enséñanos a servir a los demás. Cuando la gente piensa, Señor, en destrucción, en miseria, enséñanos, Señor, a mostrar que lo más importante es servirte a ti, aunque nos cueste todo, aunque nos cueste la vida. Gracias por todos los problemas que has permitido en nuestras vidas. Gracias por las dificultades. Gracias por las crisis y las enfermedades. Gracias por los que están. Gracias por los que se fueron. Que nada sucede sin que tú lo permitas. Y esta es la promesa que tenemos, Señor, que todo obra para bien. Para todos aquellos que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Te rogamos, Señor, que en todo lo que hagamos, tu nombre y solo tu nombre sea glorificado. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Y acabando la sección de preguntas, les doy el aviso sobre los cambios que se están haciendo, bueno, que ya están implementados en el registro. Pero primero, respondamos las preguntas. Como saben, los que están en línea, basta con que hagan su pregunta en los comentarios de Facebook o YouTube donde nos estés viendo y nuestro amable equipo de multimedia se va a encargar de canalizar todas esas preguntas al grupo de WhatsApp que tenemos para todos aquellos que están aquí físicamente. Los que están aquí físicamente pueden hacer su pregunta por medio del grupo de WhatsApp. Si es la primera vez que estás aquí, ahí están los códigos QR en las paredes y en el proyector para que puedas, entras a WhatsApp, entras a opciones, lo escaneas y te agregan automático. Y ahí haces tu pregunta. Tenemos 15 minutos para responder preguntas, las que se alcancen a responder con ese tiempo. Y cada 2 semanas tenemos una sesión de preguntas y respuestas al público para cualquiera que tenga una duda bíblica. Puede hacer su pregunta donde yo me esforzaré por darle una respuesta bíblica. Así que ya hay preguntas aquí. Voy a empezar a leerlas. Dice Pedro Lozano, Pastor Hernán, Dios le bendiga mucho y siempre. Gracias. Dice, mi pregunta es, ¿es Dios el que gobierna actualmente o es Satanás el que gobierna controlado por Dios o Dios? Bueno, sabemos que nada sucede sin que Dios lo permite. Dios es soberano sobre todas las cosas. Pero así como Dios delegó el reino a Adán y Eva, luego lo delegó a Satanás. Es decir, Satanás no gobierna con autoridad propia. Satanás ha recibido autoridad para gobernar y sabe que su tiempo es limitado, ¿verdad? Tú puedes ir al libro de Job y ver que Satanás no pudo hacerle nada a Job a menos que Dios se lo permitiera. Y cuando Dios le permite algo, establece los límites de lo que puede hacer. Por ejemplo, le dijo que le podía quitar todo a Job, pero no lo podía tocar a él. Y después le dijo que podía tocarlo a él, pero no debía quitarle la vida. Y Satanás tiene que sujetarse. Así que el decir que Satanás gobierna este mundo no lo estamos diciendo de ninguna manera como una forma independiente de la soberanía de Dios, no, sino como algo que Dios le ha permitido hacer. De hecho,
Satanás le dijo a Jesús que a él le había sido dada la autoridad, ¿verdad? Los reinos de la tierra. Y se los ofreció Jesús, dijo, todo esto te daré si me adorares, porque a mí me ha sido entregada. El propio Satanás reconoce que la autoridad que tiene proviene de Dios. Así que quien gobierna en última instancia es Dios en su soberanía. Pero actualmente, temporalmente, las cosas que suceden en este mundo, aunque regulado por Dios, están siendo planeadas y llevadas a cabo por medio de Satanás. Luego dice también Pedro Lozano, actualmente en la tierra Dios gobierna sobre los nacidos de nuevo y Satanás en sus hijos. ¿Sí? Jesús lo dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Dijo, pero ustedes son hijos del diablo, porque quieren matarme. De manera que los que son hijos de Dios hacen las cosas de Dios. Los que son hijos del diablo hacen las cosas del diablo. Jesús puso la analogía con el árbol. Dijo, al árbol lo conoces por sus frutos. El buen árbol da buen fruto, ¿verdad? El mal árbol da mal fruto. Entonces, quienes han nacido de nuevo están bajo el gobierno de Dios completamente. Puede ser, como en el caso de Job o en el caso de Pedro, que Dios le conceda a Satanás, como a Pedro se le dijo, zarandearlos como a trigo, pero Él es el que nos hace permanecer, Él es el que nos da la perseverancia, Él hace que sus santos perseveren hasta el fin. Así que, aunque Dios permita momentáneamente ciertas aflicciones, seguimos estando bajo el reino de Dios. ¿Perdón? ¿Me brinqué 6 preguntas? Demasiadas. Sí, es que vi que aquí hay perdón. Qué bueno que me avisaron, si no decir, hombre, mira qué injusto. Fue un error, perdónenme. Aquí está, primer pregunta, ahora sí, Blanca Solórzano, ¿verdad? Ese sí es. Buenos días. ¿Puede un nacido de Dios llegar en el futuro del milenio o el reino de Dios a revelarse como Adán y Eva lo hizo y Satanás? Porque ellos antes de pecar eran perfectos. No. Lo vimos cuando estudiamos la naturaleza humana, ¿verdad? Adán y Eva eran, digamos, neutros en el sentido de que tenían la capacidad de hacer siempre lo bueno o hacer siempre lo malo, ¿verdad? Cuando hablamos de capacidad natural y moral, vimos que Adán y Eva tenían ambas capacidades. Los descendientes de Adán y Eva nada más tenemos la capacidad natural. No podemos, aunque queramos, hacer el bien siempre. Pero la diferencia es que en el cuerpo glorificado pierdes la capacidad de hacer el mal. Adán y Eva la tenían, ¿verdad? Y decidieron usarla. Nosotros es la única que usamos. En el cuerpo glorificado se pierde la capacidad de hacer mal. Así que cuando la Escritura dice no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, eso es literal. Todos los seres humanos perdemos la capacidad de hacer lo malo, de manera que no podrá presentarse bajo ninguna circunstancia otra rebelión en el género humano. La Biblia no nos dice nada más acerca de sus ángeles, ¿verdad? Lo que podemos asegurar es con respecto a la humanidad. Siguiente pregunta. Dylan Roberto Esquivel dice, buenos días. Una pregunta, ¿ese pacto que se menciona es el que se menciona los miércoles? Ese pacto que se menciona... Bueno, en los miércoles estamos estudiando Éxodo y vimos el pacto en la ley de Moisés, ¿verdad? El libro del pacto. El pacto con el cual se juramentaron los israelitas, que tenían que obedecerlo y que como consecuencia de su obediencia recibirían las bendiciones especificadas. Ese es el pacto que yo menciono cuando Dios habló con los israelitas, que lo mencioné hoy, ¿verdad? Hizo un pacto que consistía en que si ellos obedecían, recibirían los beneficios. Si no, los perderían. No sé si eso es lo que me estás preguntando. Siguiente, Blanca Solórzano dice, en el milenio, cuando Cristo gobierne la tierra, los escogidos de Dios, ¿habrá reproducción de casarse y tener hijos? No, me parece que no, porque Jesús dijo que en la resurrección seríamos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento, ¿verdad? Así que eso nos lleva a concluir que no existe más el concepto de matrimonio, ni hijos ni hijas. Siguiente, Alejandro Mares, ¿cuándo podríamos ver que se cumpla la parte de la profecía según Isaías 53, donde dice que por su llaga hemos sido sanados? Bueno, incluso la profecía que vimos de Isaías, capítulo 40, que más adelante voy a entrar en eso, el cumplimiento completo de esa profecía tiene que ver con la restauración de todas las cosas. Pero ahorita, cuando Jesús dijo que Él vino, y por ejemplo, cuando estuvo en la cruz y dijo consumado es, nos está haciendo ver que era parte del proceso del cumplimiento. Entonces,
tenemos las profecías de que todo será restaurado. Nos dice la Escritura que ya estamos en el reino de los cielos y que ya hemos sido sanados, pero lo está hablando en el contexto de la eternidad, ¿verdad? De que ya vino y se manifestó el misterio que estuvo oculto por los siglos de Jesús pagando la deuda y Jesús recibiendo el reino y nosotros naciendo de él como esa nueva humanidad. Pero el apóstol Juan dice, somos hijos de Dios, pero aún no se manifiesta todo lo que hemos de ser. Así que estamos en este periodo de espera y de preparación hasta que se cumpla todo lo que está especificado en las profecías. Ahí es donde radica la confusión entre aquellos judíos que niegan a Jesús y nosotros, porque los judíos que niegan a Jesús dicen no ha cumplido lo que las profecías dicen, por consecuencia no puede ser el Mesías. Pero lo que la Escritura enseña es que vino y cumplió una parte de las profecías y falta que se cumpla otra parte. Y más adelante vamos a profundizar en cómo esos cumplimientos, digamos, incompletos o por partes, no son nuevos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Son cosas que ya encuentras en la Escritura. Siguiente. Blanca Solórzano dice en la resurrección, cuando tengamos nuevos cuerpos, ¿no tendremos sangre en nuestro cuerpo, así como Jesús? Bueno, eso es más allá de lo que revela la Escritura. Cuando Jesús dijo, mira los huecos, ¿verdad?, en mi mano y el costado, no se especifica nada si estaban cicatrizados o si seguían abiertas y no había sangre. Entonces, no podemos ir más allá de lo que la Escritura enseña a este respecto, así que no hay respuesta bíblica a esa pregunta. Siguiente, Alicia Guiñez dice, buenas tardes, pastor, ¿cómo sé que nací de nuevo? ¿Cuáles serían las evidencias? Lee Romanos 7. Dice Pablo, soy un miserable. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. ¿Verdad? En lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero en mi cuerpo está la ley del pecado. Esa lucha es lo que identifica a un verdadero cristiano. Cualquiera que haga muchas cosas buenas, pero no tiene esta lucha, se engaña a sí mismo. Por ejemplo, los fariseos. Que nadie obedecía la ley como ellos, sin embargo Jesús les dijo hipócritas, hijos del diablo, ¿verdad? Así que la evidencia del nuevo nacimiento consiste en esa lucha interna, de que tú quieres hacer lo bueno, te deleitas en Dios, en conocerlo, en aprender de Él, en leer sobre Él, pero tropiezas haciendo pecado. Y cuando pecas, no puedes estar en paz. Tienes una convicción profunda dentro de ti que te dice que estás mal y que tienes que acudir a Dios para pedir perdón. Y lo haces. Esa lucha interna es la evidencia del nuevo nacimiento. Luego así seguía la pregunta de Pedro Lozano, que ya respondí, ¿verdad? Y luego seguía otra vez Pedro Lozano, actualmente en la tierra Dios gobierna sobre... ok, ya la expliqué también. Luego dice otra pregunta, ¿qué se refiere cuando habla que el amor cubre multitud de pecados? Sí, lo mencioné. Cuando alguien sigue el proceso de Mateo 18, dice, si tu hermano, Mateo 18, 15 al 17, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyes, ganado a tu hermano, ¿verdad? Si no, ve y trae testigos. Y sigue hasta el tercer paso. Entonces, cuando yo veo que alguien peca y le hago ver su falta y él se arrepiente, yo dejo de ver el pecado en él, es decir, ya no lo voy a seguir acusando, ¿verdad? A menos que haya evidencia otra vez. Entonces, ese pecado o esa falta que cometió es como si yo la cubriera y no la viera más, porque la ha manifestado y ha demostrado estar arrepentido. De hecho, eso es lo que la palabra propiciación significa, y lo estudiamos el miércoles, ¿verdad? Es cubrir la falta, cubrir el pecado, no verlo más. Cuando nosotros pecamos y Dios nos perdona, la Escritura dice en sentido de una analogía que nuestros pecados son echados a lo profundo del mar. A Dios no se le olvida que pecaste, Él es omnisciente, pero Él decide no ver más tu pecado. Entonces, cuando dice la Escritura que el amor cubre multitud de pecados, a eso se refiere. Que las ofensas que podamos recibir cuando las tratamos mediante la Escritura y hay un perdón y un arrepentimiento, cubrimos esa falta y no la vemos más. Y es algo que debe de suceder en la Iglesia de Cristo. Siguiente, Jesús López, ¿es incorrecto tener como motivación de amar a Dios el cielo como recompensa? No, porque precisamente Jesús y Pablo nos enseña de poner las cosas, de poner la mira en los tesoros del cielo, ¿verdad? Donde no hay ladrón que robe, donde no hay polilla que destruya, no en las cosas de la tierra. Entonces, nuestra motivación es hacer lo bueno porque Dios nos ha salvado.
Pero el hecho de poner la mira en la recompensa sabiendo que lo que hacemos no es en vano, para nada es algo incorrecto. Lo incorrecto sería decir, bueno, no me importa vivir en santidad, no me importa conocer cada vez más a Dios, lo que quiero es hacer muchas buenas obras para tener mi recompensa. Bueno, ahí es donde estás mal, ahí ya donde te asemejarías al fariseísmo en los tiempos de Jesús, que estaban buscando lograr el reino de los cielos por la obediencia que tenían. Jesús les enseña claramente que está equivocado. O sea, los cristianos servimos a Dios por gratitud y sabemos que nuestro servicio no es en vano porque Dios va a dar recompensa. No es lo mismo que decir, yo quiero hacer muchas obras buenas para ser recompensado y no me importa si aprendo o no aprendo, conozco a Dios, crezco en santidad. Si eso es lo que pasa, entonces no estás buscando a Dios sino la recompensa. Ese sería un problema. Pero si tú estás sirviendo a Dios por gratitud y pones los ojos en la recompensa, eso, de hecho, bíblicamente es válido y es correcto. Siguiente pregunta, Alfredo Mireles. Buenas tardes. Pablo dice en 1 Corintios que se hizo judío para ganar a los judíos, se hizo débil para ganar a los débiles. ¿Cómo se debe interpretar las palabras de Pablo, ya que algunos que se dicen cristianos interpretan que te debes hacer futbolista para ganar futbolistas, te debes hacer músico para ganar músicos, etcétera, etcétera? Bueno, me parece que están descontextualizando al apóstol Pablo, ¿verdad? Hacerse judío para ganar a los judíos o gentil para ganar a los gentiles tiene que ver con la ley, ¿verdad? Es decir, que mientras está con los que guardan la ley, él la guarda como si viviera por la ley. Y cuando está con los gentiles, que no tienen ley, él no se ocupa de estar guardando la ley porque ellos no conocen la ley, ¿verdad? Y lo hace para no generar conflictos, porque si va con el judío y no quiere obedecer la ley, va a ser tropezadero. Y si va con los gentiles y quiere imponer la ley, va a ser tropezadero. O sea, en ningún momento puedes extrapolarlo y decir que si quiero un drogadicto, alcanzar a un drogadicto, entonces tengo que ser drogadicto. Dices, no, ya te fuiste a algo que no es lógico, ¿verdad? El contexto de Pablo es, con respecto a la ley, es tropezadero si no la cumplo para los judíos. Y es tropezadero si se la impongo a los gentiles. Lee Hechos 15. Entonces, con los judíos como si fuera judío, y con los gentiles como si fuera gentil. En ningún momento está diciendo que imites el comportamiento o que tengas que tener las mismas costumbres o hábitos en todo sentido como aquel que pretendes convertir, ¿verdad? Es simplemente un error de interpretación. Siguiente, Francisco Vázquez, ¿qué opinión tiene respecto a la construcción del tercer templo que quieren hacer en Jerusalén y donde muchas denominaciones están hablando para que regresen los judíos que están dispersos en el mundo? ¿Es correcto bíblicamente que lo quieran construir? No, de hecho, la construcción del tercer templo es una clara rebelión a Jesús, ¿verdad? Porque cuando Jesús profetizó que el templo sería destruido, se refería a sí mismo, que su cuerpo le quitaron la vida, ¿verdad? Y dijo, lo reconstruiré, pero también profetizó la destrucción del templo. En el 70 después de Cristo el templo fue destruido. Y tiene sentido, porque si cuando Jesús murió el templo, el velo del templo se rasgó, tenemos libre acceso y el templo en sí ya no es útil para nada, ¿verdad? Porque ahora el perdón de los pecados no tiene nada que ver con la ley de Moisés, sino con la fe en Jesús. Así que si un cristiano está dispuesto a participar en la edificación de un tercer templo, lo único que demuestra es que no entiende para qué era el templo, ¿verdad? Y que en el nuevo pacto el templo no tiene ningún sentido, dado que los sacrificios de animales ya no tienen valor alguno. Entonces, qué triste que los cristianos estén dispuestos a apoyar a la reconstrucción del templo porque ellos mismos están negando el pacto de gracia que ellos mismos aseguran haber recibido en Cristo. O sea, es una terrible y triste contradicción. Alfredo Mireles dice, la pregunta es por lo que mencionaba sobre algunas iglesias que tratan de imitar las cosas del mundo. Ok, bueno, respondí. Gabriela, en alguna circunstancia dolorosa en nuestra vida, ¿cómo podemos pedirle fortaleza en nuestra vida? ¿Omitiremos nuestros sentimientos? No, lee los salmos. Todos los salmos están cargados de profundas emociones, ¿verdad? Sobre todo los salmos imprecatorios, salmos muy complicados cuando dice que desearía poder tener a los hijos de sus enemigos y estrellarlos contra las peñas. Dices, órale, ¿cómo es que Dios inspiró eso en la escritura? Bueno, está transmitiendo una emoción y no tiene ningún problema que tú transmitas esas emociones a Dios siempre y cuando entiendas que tú no oras para pedirle a Dios que cambie sus planes, sino para que te enseñe a aceptar los suyos. Entonces, nosotros nos desahogamos con Dios, le decimos a Dios cómo nos sentimos, lloramos, si tenemos miedo, ahí nos desahogamos, si estamos angustiados, se lo confesamos, no ocultamos ninguno de nuestros sentimientos, pero nuestra oración siempre tiene que ser así, mas no sea mi voluntad, sino la tuya.
Ahora, no nada más oramos para pedir cosas, oramos para tener comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, en los momentos de oración, yo estoy teniendo comunión con Dios. Hablo y le explico cómo me siento, pero le ruego que haga su voluntad a pesar de que no le entienda o a pesar de que no me guste, porque eso es lo mejor que me puede pasar. Así que orar no se trata de ocultar los sentimientos. Se trata de entregarte y derramarte ante Dios, como dice la mamá de Samuel, para que podamos ser transparentes y sinceros con Él, ¿verdad? No le podemos ocultar nada. Pero Dios es sabio al permitir las cosas que nos han sucedido. Y bueno, se acabó el tiempo, ¿verdad? De las preguntas, quedaron ahí varias pendientes. Pues los invito de este martes al otro a la sesión de preguntas. No toca este próximo martes. Y ya, bueno,